Ahora vamos a ver un esquema de las arterias que le dan sangre a la mano. Entonces, primero ponemos una vista anterior de la mano. De hecho, vamos a poner dos, una vista anterior de la mano y una vista posterior de la mano. Entonces, primero la vista anterior tenemos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Aquí está el radio, luego cúbito, primer metacarpiano, segundo, tercer metacarpiano, cuarto, quinto metacarpiano, falange proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Y luego lo mismo aquí, pero en una vista posterior. Entonces, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Al revés. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Porque es una vista posterior. Entonces vamos así. Aquí está el radio y aquí está el cúbito. Aquí está primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano, falange proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Ok, ya más o menos están los huesos. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. Vamos a tener dos arterias de donde van a derivar las ramas, que es la arteria radial, que la vamos a poner en rosa. Arteria radial. Y arteria cubital, que va a ir en verde. Arteria cubital, arteria cubital. Entonces vamos poniendo la trayectoria de las arterias y las ramas que van dando y cómo se van comunicando. Entonces empezamos con la arteria cubital, que es más fácil. Entonces esta viene así, va a pasar, arteria cubital va a pasar lateralmente al pisiforme y al proceso o al gancho del hueso ganchoso. Entonces es el pisiforme, aquí está el hueso ganchoso y aquí está el gancho del hueso ganchoso. Entonces la arteria viene así, se encuentra lateral. Esto es, recordemos la posición anatómica de la mano es así. Esto es lateral, esto es medial, pero en lugar de decir lateral o medial, es más fácil decir lado radial y lado cubital, porque podemos mover la mano y es más fácil pensar lado radial y lado cubital, a estar pensando que ponemos la mano así y esto es lateral y esto es medial. Pero entonces está la mano así, la arteria está más lateral, o sea, más radial al pisiforme y al gancho del hueso ganchoso. Así. Esta. Aquí vamos a tener una rama, que va a ser la rama profunda, en donde esta sale o se origina proximal a cuando la arteria cubital está lateral al gancho del hueso ganchoso. O sea, aquí la arteria cubital está lateral al gancho del hueso ganchoso. Antes de esto, o sea, proximal a esto, sale una arteria que es la rama profunda. Y esta rama profunda, primero, va a quedar medial al gancho del hueso ganchoso. Se hace así. Aquí está más medial, lo digamos más cubital, al gancho del hueso ganchoso. Y luego se arquea lateralmente, o sea, luego hace así. Así. Ahorita dejamos esta rama así pendiente. Seguimos con la arteria
cubital. Entonces la arteria cubital, esa fue la rama profunda, la rama palmar profunda de la arteria cubital. Y en la parte distal, así, se sigue, se curva lateralmente, se curva lateralmente, y se va a anastomosar o se va a unir con ramas de la arteria radial. Entonces, aquí está la arteria radial. Todavía no vamos a poner las especificaciones de las estructuras por donde va pasando, pero vamos a tener una rama que es la rama palmar superficial, que es la rama con la que se va a anastomosar la rama palmar superficial de la cubital. Y vamos a tener otra rama que va a ser la rama palmar profunda de la arteria radial. Así. Y esto nos va a dar formación de 2 arcos. Vamos a tener la formación de 2 arcos. Entonces, básicamente en la mano vamos a pensar como que tenemos 3 arcos. 3 arcos, de los cuales 2 arcos se encuentran en la parte palmar, o digamos en la parte anterior de la mano, que es el arco superficial, que es este de aquí, este arco superficial, y el arco profundo. Arco profundo, que es este. Ahora, del arco superficial, el arco superficial viene más de la arteria cubital que de la arteria radial, o sea, contribuye más la arteria cubital que la arteria radial. Y en el arco profundo contribuye más la arteria radial que la arteria cubital. Estos son los arcos palmares. Ahora vamos a tener arcos en la parte posterior, que va a ser el arco dorsal. Entonces aquí vamos a la parte posterior de la mano. Tenemos la arteria cubital, que viene aquí, y va a dar una rama que va a ser la arteria del carpo dorsal. El carpo dorsal de la arteria cubital. Y la arteria radial también da una rama que es la arteria dorsal del carpo, la arteria carpal dorsal del radio. Y estos forman un arco, y este arco es el arco dorsal. Arco dorsal. Entonces tenemos 3 arcos que se forman por la unión de la arteria radial y cubital. 2 palmares y 1 dorsal. 2 palmares y 1 dorsal. Ahora seguimos con ramas de la arteria radial. Entonces, ramas de la arteria radial. Aquí voy a poner punteado esta que fue la rama dorsal del carpo. Así punteada, porque pasa por detrás. Antes de que la arteria radial, digamos, pase por la tabaquera anatómica, se va a dividir. En 2 ramas, que va a ser la rama propia del pulgar y la rama radial del índice. Entonces vamos a tener una rama que va al pulgar, que esta no nada más le da sangre al pulgar, sino que también le da sangre a la parte medial del segundo metacarpiano,
Y vamos a tener otra arteria, digamos otra rama, que le da sangre al segundo metacarpiano. Digamos, este es un grupo de arterias. Y hay otro grupo de arterias que va a ser la primera metacarpiana, que igual va al pulgar, y otra que va a ser 3 ramas dorsales. O bueno, es la rama dorsal, pero esta se va a dividir, es esta. Esa es la rama dorsal del carpo, que se curva medialmente por atrás, formando el arco palmar, el arco dorsal del carpo. Y aquí vamos a tener divisiones. Entonces, ya que están las arterias y sus ramas, ahora vamos a poner ramas de los arcos. Entonces, rama del arco superficial. Vamos a tener las arterias palmares comunes de los dedos. Arteria palmar común de los dedos, entonces es una arteria así. Así. Arteria palmar común de los dedos. Y vamos a tener una rama, que es la rama palmar del meñique, que está bien así. Esta, hay que hacer énfasis que no es una rama metacarpiana. Ahorita vamos a ver ramas metacarpianas. Algunos dicen que esta es rama del arco superficial y otros dicen que es rama del arco dorsal. Luego del arco profundo, vamos a tener ramas que se van a anastomosar con las palmares comunes, que van a ser las ramas metacarpianas o arterias metacarpiana palmar, que son 3. Entonces, de aquí del profundo sale una, y se anastomosan con esta, que es la palmar común de los dedos, de la superficial. Se anastomosa con las metacarpianas palmares, que vienen del arco profundo. Y después de la bifurcación, salen las arterias propias de los dedos, que son así. Eso es después de que se anastomosan. Después de que hay la anastomosis entre el arco superficial y el arco profundo, o ramas de cada uno de esos. Luego tenemos que el arco profundo también da otras ramas, que son ramas perforantes, que igual son 3 ramas perforantes. Estas perforan de palmar a dorsal, entonces van así, o sea, van a perforar. Digamos, van a estar saliendo de aquí, o sea, van así, pero lo estoy poniendo así. Y estas se anastomosan, o sea, se unen con las ramas del arco dorsal, que son arterias dorsales metacarpianas, que son 3 arterias dorsales metacarpianas. Entonces aquí vamos a poner arteria dorsal metacarpiana 1, 2 y 3.
y estas se las toman así, o sea, vienen de acá así y salen por acá y se van a unir con las ramas o arterias dorsales metacarpianas que vienen así y estas se unen así. Entonces tenemos arcos, tenemos dos palmares, uno posterior, y tenemos comunicación entre ellos, entre el superficial y el profundo, y entre el profundo y el dorsal. Ahora más especificaciones de la arteria radial. La arteria radial viene así, digamos, sin estar contando las ramas o en qué parte dan las ramas. Viene la arteria radial, pasa por el lado lateral, o digamos radial, y pasa posteriormente. Entonces pasa de estar anterior, o sea, de venir acá, da la vuelta lateralmente y pasa a la parte posterior. Justo cuando la arteria está dando la vuelta, aquí tenemos la rama, la primera metacarpiana y la rama dorsal del carpo, que es esta punteada, que es esta de aquí. Luego la arteria radial se sigue y va a pasar en el piso de la tabaquera anatómica, que la vimos en videos anteriores. Va a pasar entre la cabeza del primer interóseo dorsal, que en el video anterior vimos el interóseo dorsal. Es un músculo bipenado. Lo voy a poner en azul. Es un músculo bipenado. Entonces, entre las dos cabezas, ahí pasa la arteria radial. Luego va a pasar entre las dos cabezas del aductor del pulgar, que recordemos que tenemos una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Entonces, luego la arteria radial pasó entre las dos cabezas del interóseo dorsal y luego pasa entre las dos cabezas del aductor del pulgar y finalmente queda aquí en la parte profunda de la mano. Y aquí en la parte profunda de la mano forma el arco palmar profundo. Y antes de que la arteria vuelva a entrar a la parte palmar, porque vino de anterior, luego pasa a posterior y luego de posterior se hace más otra vez palmar, antes de que pase a la parte palmar es cuando da estas ramas, la propia del pulgar y la radial del índice, que estas se encuentran específicamente entre el interóseo dorsal y el aductor del pulgar. Entonces, ramas de la arteria cubital es la arteria cubital como tal, que va a formar el arco superficial, una rama que es la rama palmar profunda, que forma el arco profundo. Esta rama que forma el arco superficial es la rama superficial palmar, y tenemos la rama del carpo. Ramas de la arteria radial es la arteria palmar superficial, que forma el arco superficial, que se anastomosa con la arteria cubital. La rama radial profunda palmar, que forma el arco profundo. Dos arterias que se encuentran entre el interóseo dorsal y la cabeza del aductor, que es la propia del pulgar y la radial del índice. Y dos arterias que se encuentran antes de que, o justo cuando la arteria está dando la vuelta aquí al carpo, que es
la primera metacarpiana y la dorsal del carpo. Y esta dorsal del carpo se une con la dorsal del carpo cubital. Ahora ramas del arco superficial es una arteria palmar del dedo meñique y 3 palmares comunes. Después de que las arterias palmares comunes se unen con una rama del arco profundo, que son las ramas metacarpianas palmares, después de que se unen, se bifurcan en arterias propias de los dedos. Y una rama de la arteria del arco profundo, que son las arterias perforantes, se anastomosan con ramas del arco dorsal, que son las arterias metacarpianas dorsales. Y esa es la irrigación a la mano.